Bueno, estamos en julio y el podcast de las ventas está de universidad de verano. Y durante todo este mes de julio vamos a hablar de un método que sigue funcionando a la hora de vender, que es el método del spin selling. Vender preguntando, porque ¿qué no se consigue con una buena pregunta? Pues justo de eso, del método spin selling, vamos a ir trabajando a lo largo de todos los episodios, salvo el último de julio que no va a haber, porque es el 400 y eso lo dejamos para septiembre. ¿Estás preparado para saber cuál es el método de spin selling? ¡Comenzamos! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y sabes que aquí en este canal de comunicación vas a encontrar información que te ayude a vender más, con más estrategia, con más método, con mejores resultados, pero sobre todo porque tú has integrado y has aprendido qué es la mejor manera de vender, cómo se puede ayudar y cómo integrando la mejor manera de vender y el espíritu de ayuda se acaban consiguiendo, bueno, pues al final llegar a la cuota, que es lo importante. Te contaba, déjame que antes de que empiece, iba a empezar con el tradicional, te contaba la introducción pero bueno, antes de eso, déjame que haga un pequeño spoiler resumen de lo que te contaba en la introducción que vamos a hacer a lo largo de todo este mes de julio y de algunas cosas que te debía. Te comentaba en el episodio de la semana pasada que bueno, que era para cerrar un poco, que el mes de junio, que no estaba disponible el Mutual Action Plan porque había tenido un problema personal grave y pocas ganas y energía, que el problema personal grave ha sido que murió mi madre, y cuando te cuentas algo así, bueno, aunque a lo mejor para ella estaba muy malita, realmente al final es como que la energía baja tanto que no tienes muchas ganas. Bueno, pues no quiero entrar ahí porque ya estoy otra vez, no te voy a decir al 200%, pero sí que estoy infinitamente mejor. Pero sí te quería decir que el Mutual Action Plan ya está y te voy a dejar en las notas del podcast. Y no solo es un documento práctico que se compone, bueno, no es un documento, es un kit práctico que se compone de dos documentos. Por un lado, una guía de cómo es el Mutual Action Plan y por otro lado, un Excel para que puedas rellenarlo, porque mi objetivo es que cualquier descargable que hagamos en el podcast de las ventas sea algo práctico y accionable que lo puedas hacer ya, desde el lunes, que te ayude a vender ya más desde el lunes. Y el objetivo es que hayamos integrado ya no solo que es un Mutual Action Plan, sino todo lo que hemos estado viendo a lo largo de todos los episodios de involucrar a las finanzas, del cliente, de involucrar a tu equipo y que sea como el documento resumen que te permite para cada oportunidad entender cómo puedes hacerlo y trazar ese plan tan importante, como te decía el episodio de la semana pasada, donde tú eres quien lidera esa oportunidad. Con esto ya lo dejamos y ahora vuelvo a qué vamos a hacer en julio. En julio, el último episodio, el de finales de julio, el de un domingo, no va a estar. Será el episodio que no hagamos porque es el 400 y para el 400 me parecía que hacerlo a finales de julio, cuando, bueno, en el hemisferio norte estamos todos un poco de vacaciones, iba a perder, bueno, pues la potencia y la importancia de esta 400, esta efeméride, que son los 400 episodios del podcast de las ventas, que si os soy sincera, no me lo creo ni yo. Y ese será el primer episodio de septiembre, que ya veré que maquino para hacerlo. Ya estoy trabajando en el contenido de septiembre y octubre, y el 400 todavía está un poco en el aire. Bien, ¿qué va a haber en este mes de julio? Pues la Universidad de Verano de las Ventas en el podcast de las ventas. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que con el método Spin Selling? Va a haber 3 episodios normales, este que estás escuchando y los 2 siguientes domingos, y 2 episodios de fans, aquellos que para cada mes apoyáis el podcast de las ventas, donde vamos a ver la parte más práctica del método Spin Selling. ¿Por qué? Porque al final, bueno, hay que intentar repartir el contenido entre las dos partes. Vamos a ver, ¿qué es el método Spin Selling y por qué tiene sentido? Y ya me meto de lleno al contenido del episodio, que sí, que estará probablemente disponible, no sé si para el siguiente episodio o para el otro, la guía del Spin Selling para ver cómo lo puedes llevar a cabo. Pero para eso tengo que terminar de grabar todos los episodios para configurar esa guía que te ayude a vender más aplicando, te voy a decir, el sentido común, pero sobre todo la manera normal de vender, que es entender qué le pasa a un cliente. Bien, fíjate que entender qué le pasa a un cliente es una de las cosas más normales que tenemos que hacer a la hora de vender y sin embargo ahora los estudios lo que nos dicen, Gartner, que es quien ha hecho este estudio, nos dice que el comprador B2B solo pasa el 17% de su tiempo de compra hablando con proveedores. ¿Hola? El 17%. ¿Qué hace el resto? Investigar, decidir,
indagar, preguntarle a su guía, de eso ya hemos estado hablando. Entonces, cuando tú llegas a una reunión con tu cliente, el cliente ya está hiper, mega informado. Y ya probablemente hablaremos en algún momento de todo esto. Por eso, como está hiper, mega informado, ¿cómo abres la conversación? ¿Qué preguntas usas sin desgastar el tiempo en esas preguntas? ¿Y cómo conduces la reunión para ir a lo largo de las, bueno, uno, 2, 3, 4 componentes que suponen el método SPIN? Al final es cada vez más importante, porque el tiempo vuelve a ser el bien más preciado. Así que, si ya sabías que vender era importante para preguntar, en realidad, ahora cada vez más, saber hacer buenas preguntas es lo que va a hacer que tu propuesta, que tu manera de entender al cliente sea realmente tu ventaja. Hacer buenas preguntas y saber escuchar las preguntas y saber dirigir la reunión, que no todo es una pregunta y ya me olvido. Pregunta en el momento adecuado con la información, bla, 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 bla. Bien, vamos allá. ¿Por qué el preguntar es tu ventaja, tu técnica habitual? ¿Y por qué Spin es el método? Y fíjate que el método Spin Selling nace en 1988. Es un estudio de un libro de Neil Rackham, que lo hizo en base a 35.000 reuniones de venta en más de 20 países distintos durante 12 años. Es un pedazo de estudio lo que hay detrás del método Spin Selling. Por eso, fíjate, eh, si tú el 80% si un cliente, el 80% de su compra, bueno, 80 no, venga, el 83 que te he dicho antes, el 17, lo hace sin hablar con ningún comercial, el tiempo que pasa con los comerciales tiene que ser, y vuelvo a repetirme, y perdona que me repita, pero prefiero hacerlo 20 veces porque creo que es importantísimo, es cada vez más importante. Porque si tú no sabes cómo guiarlo, y ahora ya me meto de lleno en el método SPIN, cómo guiarlo a lo largo de todo el proceso, al final alguien, y no me gusta decirte: "Alguien lo hará por ti", pero alguien hará las preguntas adecuadas, porque cada vez es más importante prepararse las reuniones. Si no te preparas las reuniones, al final vas a llegar sin entender el contexto, y esto lo vamos a ver más adelante, y teniendo, bueno, la sensación tu cliente va a tener que está perdiendo el tiempo contigo, porque no has llegado intentando averiguarlo. Ayer no, esta semana escribía la newsletter de LinkedIn en la que contaba cómo de importante es esa primera pregunta que haces en una reunión, ¿no? Y era al hilo de una reunión que había tenido de venta, en la que había hecho una pregunta muy concreta de cómo, bueno, para enfocar lo que había allí, y en vez de salir de esa reunión con una única idea, que era por la que se había convocado esa reunión, a raíz de hacer una muy buena pregunta, no solo ha salido eso, sino que han salido muchas más oportunidades. Así que fijaros cuán importante es saber hacer las preguntas adecuadas. Sí, en la newsletter cuento estas cosas, pero como tienes el Mutual Action Plan y te puedes descargar, lo vas a tener ahí. Si quieres la estrategia de ventas de la semana, lo tendrás en la newsletter. Te dejo los dos enlaces en los comentarios. Bien, ¿qué significa SPIN? Situation, Problem, Implication, Need. O sea, situación, problema, implicación, necesidad. En nuestro caso podemos ver beneficio. ¿Por qué esto es tan importante? Porque es un camino y el orden de los factores sí que altera el producto, ¿no? ¿Os acordáis de las clases de matemáticas del cole? Ya que estamos en la universidad de verano, no me hagáis clases de matemáticas. El orden en el que se hace el trabajo es fundamental a la hora de vender, porque primero tienes que entender el contexto. Cuando entiendes el contexto, eres capaz de extrapolar o deducir o sacar a la luz el problema. Cuando el problema está identificado, es cuando ayudas a tu cliente a ver qué es lo que le cuesta. Y cuando ya sabe qué es lo que le cuesta, lo que va a tener es ganas y la necesidad de resolverlo. ¿Os habéis fijado? Situación, problema, implicación o, bueno, detección, como lo queramos ver, ¿vale? Del problema y qué gana cuando lo resuelves. Y en este mes vamos a ver el método SPIN completo, pero en este episodio vamos a centrarnos en la S y en la P, porque son, bueno, las partes por las que hay que empezar. Vamos a ir por orden poco a poco en el podcast de las ventas. Así que vamos a ir primero con la situación, la S de situación.
Verás, para averiguar la situación tienes que hacer preguntas, pero atención, las preguntas tienen que ser las justas y necesarias. Es decir, la situación te sirve para entender el contexto de tu cliente. Y para hacer entender el contexto de tu cliente hay que, bueno, mm, hacer una labor previa, porque no es solo todo es preguntar todo y no hacer nada. Tienes que hacer una labor previa de investigación para que tu cliente se dé cuenta de que tú has hecho tu parte. Recuerda que él dedica el 83% del tiempo a investigar por su cuenta. Y ya va a saber más de ti, probablemente a veces incluso lo que tú pensabas que sabía. ¿Por qué es tan importante entonces? Porque tú tienes que saber lo máximo que hay expuesto suyo, tendrías que saberlo. Y para eso ya sabes que hemos hablado un montón de veces de cómo utilizar la IA, no voy a extender aquí. Y si te fijas, en el método SPIN se recoge todo el sistema de trabajo, porque preparar una reunión ya es un temazo. Entonces, tú tienes que llegar con el objetivo, a la reunión con el objetivo de averiguar cómo trabajan ahora, con quién trabajan ahora, con qué trabajan ahora, cómo lo tienen funcionando ahora, si es que lo tienen funcionado ahora, qué problemas tienen y qué es lo que les gustaría. Esas son preguntas que te dan realmente el contexto, que quizás tú desde fuera no vas a ser capaz de averiguar, porque la mayoría de la gente no cuenta sus problemas por la vida adelante. ¿Qué es lo que ha cambiado ahora? Que cuando tú llegas y has sido capaz de investigar al cliente, te has vuelto a hacer un estudio de todo lo que has hablado con el cliente, de todo lo que está publicado, llegas allí y haces un pequeño resumen, oye, no quiero hacerte perder el tiempo, por lo que yo he estado investigando, he averiguado esto y esto, tenéis este y este problema. Entonces, oye, vamos a ir al grano para intentar ver cómo podemos sacar el máximo partido al tiempo que es disponible, y no te lo quiero hacer perder, y vamos a ver si podemos, te puedo echar una mano, te puedo ayudar ahí. Cuando haces las preguntas justas, estás respetando tu tiempo y el suyo, estás convirtiéndote en una persona que sabe cómo trabajar y que está preocupada por ofrecer la mejor solución y el mejor servicio. Así que, fíjate, ¿qué me dirás, Marta? Pero no me has dicho la lista de preguntas concretas. Pues mira, justo de eso iba la newsletter de LinkedIn. No existe la lista de preguntas concretas. No hay la panacea de todos los males de si haces esta pregunta y te contesta esto, y luego le haces esta pregunta y te contesta esto otro, entonces lo que ya tienes es, pues no, eso no existe. Y como no existe, salvo que te lo haga muy específico para una solución única en el mercado, en un sector concreto, con un tipo de perfil, y aún así pues no te puedo dar una lista de preguntas. ¿Hay preguntas para cualificar? Claro que hay preguntas para cualificar. Ya tienes en la página de recursos de ética comercial un descargable con 30 preguntas para cualificar. Pero ni siquiera te voy a decir eso. Lo que quiero es que tú averigües e investigues, porque el objetivo del método SPIN es que tú también te responsabilices de la venta, y el objetivo del podcast de las ventas es que tú te responsabilices de la venta y tengas todas las técnicas, tácticas, herramientas y conocimiento a tu disposición para hacer el mejor de los servicios y obtener el mejor de los resultados y, por lo tanto, bueno, ayudar a otros y encima ganar dinero. Pero fíjate, que no te puedo dar la lista de preguntas, aunque lo que sí que puedo darte es cómo conducir la reunión, que lo hemos estado viendo, pero entonces ya me salgo del método SPIN. El método SPIN es averiguar al máximo. En este caso, te insisto, que hagas todo lo posible para no hacerle contar al cliente lo que hay. Tú puedes llegar y puedes hacer un pequeño momento de contexto. Oye, por lo que entendemos, lo que te decía antes, te voy a poner ejemplo de la reunión. Por lo que esto es la situación que tenéis ahora mismo. Entiendo que lo que queréis arreglar es esto otro, estáis trabajando hasta ahora con esta solución, tenéis estos otros problemas que hemos estado hablando, que hemos identificado, pero yo no, antes de meterme a contarte cómo nosotros lo arreglamos, me gustaría que me dijeras, y esto es literal lo que les dije, me gustaría que les dije, nos contarais, oye, como una carta a los Reyes Magos, ¿qué os gustaría lograr? ¿Cómo os gustaría que esto estuviese funcionando? ¿Qué os gustaría obtener si no hubiese ningún tipo de problema? Entonces ahí la gente, a todo el mundo le gusta contar cómo le gustaría que funcionase. Se empezaron a salir, empezaron a hablar, empezamos a trabajar y de ahí han salido, bueno, varias líneas de trabajo. Fantástico. Eso es como hay que hacer las cosas. Pero fíjate que no significa que tú puedas repetir exactamente lo mismo que yo te he dicho. Primero, porque tú no te expresas como yo no me expreso como tú, cada persona es un mundo y lo que hay que respetar es la manera de
hablar de cada persona y cómo es cada uno. Yo creo que lo más importante en esta vida es ser capaz de respetar al otro y valorarlo en su justa medida. Y eso es parte de la manera de hacer preguntas. Cuando ya tenemos, y ya no me extiendo, cuando ya tenemos claro la situación, porque has hecho las preguntas y te han contado cómo está, ahora ya tenemos el contexto, quizás no en profundidad, pero sí lo justo como para que puedas seguir tirando del hilo, puedas seguir rascando para identificar el problema. Verás, el problema y no el síntoma. Y ya sabes que de esto te he hablado antes y no quiero volver a repetirme. El síntoma y el problema no es exactamente lo mismo. El síntoma es lo que aparece y el problema es lo que está subyacente por debajo del síntoma. Las preguntas que hay que hacer para identificar el problema sacan a la luz realmente dónde le aprieta el zapato al cliente. Y por eso tú vas a empezar con un síntoma de, oye, es que con esto, y no quiero poner un ejemplo de este cliente, pero déjame, yo qué sé. Pues mira, mi problema no tengo ni idea, me lo voy a inventar a lo mejor, perdonadme los que estáis en este sector que no es mío, pero para que veáis que el método SPIN aplica a cualquier cosa. Imagínate que a raíz de las preguntas que has hecho y tú te dedicas a vender algo que fíjate que es totalmente contrario a mi día a día habitual. Excavadoras para la construcción. No tengo ni idea, me voy a meter en un jardín yo sola en vivo y en directo. Bueno, en directo no, pero en vivo sí. Te dedicas a vender excavadoras para la construcción, ¿vale? Y has hecho las preguntas, el contexto, y has sido capaz de entender qué excavadora tienen, desde cuándo la tienen, cuántos años tiene, hasta qué profundidad es capaz de excavar. Y no tengo ni idea si esto es un dato importante o no, pero me lo estoy imaginando, inventando sobre la marcha. Y ya sabes que, bueno, que no están del todo satisfechos con esa excavadora. Entonces, a raíz de haber entendido el contexto, ahora eso dices, vale, no están satisfechos con la excavadora y quieren comprar. Y por eso estoy aquí, porque, oye, me han dicho que están valorando comprar excavadoras nuevas, porque la que, no sé, ahora me lo voy a a inventar, ¿vale? A medida que tú vas trabajando en el proceso, cuando vas haciendo las preguntas, vas a ser capaz de identificar por qué no están satisfechos con esa excavadora. ¿No? Entonces, ¿qué puedes preguntar? Oye, ¿qué es lo que hace que realmente esto no sea lo más satisfactorio para vosotros? ¿En qué parte del proceso de trabajo de una excavadora, no tengo ni idea más allá de lo que me imagino en la cabeza, no cumple vuestras expectativas? Y a lo mejor les dejas, ya sabes, lo importante que es callarse y dejar que las personas hablen. Lo que haces es que les dejas hablar y cuando mantienes el silencio y las personas hablan, ¿qué es lo que va a salir? Y me lo voy a inventar. Pues que resulta que acaban de ganar un nuevo proyecto para construir sabe Dios qué, y lo que necesitan es, hacer todavía, bueno, llegar a más profundidad con las excavadoras, y las que tienen no les funcionan porque solo bajan hasta, no tengo ni idea de cuántos metros, me lo voy a inventar, perdonadme, hasta 10 metros, y necesitan una que les baje hasta 50 metros. Ahí acabas de encontrar realmente el problema. El problema, y no es poca cosa, porque probablemente pienses que, o ellos piensan que tienen que, toda su infraestructura, que no debe ser muy barata, una excavadora, no les sirve y tienen que buscar una nueva simplemente para esa obra, porque esta es una obra, te voy a poner el contexto más raro, esta es una obra excepcional en la que no suelen tener que necesitar llegar a este nivel de profundidad y por lo tanto no sabe muy bien qué hacer ahí. Tú, cuando has sido capaz de averiguar todo esto, tú fíjate que ya tienes la foto básicamente completa. Y lo que tienes que hacer a medida que tú vas preguntando con preguntas abiertas, vas dejando que te vayan respondiendo, vas dejando que te vayan contando las cosas. Y llegará un momento en el que te llegarán a decir, oye, pues es que en realidad mi problema es este, no sé cómo arreglarlo, porque tenemos encima este plazo de entrega, esta situación, nos preocupa comprar una maquinaria, en mi caso una excavadora, que luego después no vamos a volver a utilizar y estamos valorando qué alternativas hay en el mercado para salir del paso de esta situación que encima nos apremia y que cada día que no encontramos la solución nos cuesta dinero. Tú dime una cosa, si tú llegas a esta reunión, no has estado preguntando y te pones a hablar sin preguntar para entender la situación actual de tu portfolio de excavadoras, a lo mejor acabas, no sé,
tú fíjate, a lo mejor aquí acabas vendiendo, en vez de una excavadora, acabas vendiendo, no tengo ni idea, un extensor de excavadora, o les acabas alquilando por el importe que tú consideres, una excavadora para el tiempo que dura la obra. No tengo ni idea, porque esto es lo que después hay que seguir definiendo en las preguntas siguientes, ¿no? Implicación y necesidad. Pero si no llegas a hacer las preguntas, estarías hablando de las bondades de excavadoras sin entender cuál es la casuística. ¿Y sabes qué significa cuando alguien se pone a hacer preguntas y divaga y no escucha y continúa y no escucha? Que el cliente desconecta. Y el cliente desconecta y el problema que sucede aquí es que, ah, como ha desconectado, ya no vas a tener la posibilidad de aportarle valor, porque se ha ido de la conversación de la venta. Porque no hay, y aunque luego ves pues la parte de implicación, la implicación va en el método, pero la implicación va en todo el proceso de venta. Si tu cliente no está implicado en el proceso, no está implicado en lo que le estás contando, ni está implicado en lo que te está contando a ti, el resultado no va a ser ni mucho menos el que tú esperas. Por eso, identificar la situación actual y el problema te va a ayudar a llegar, que lo veremos en el siguiente episodio, a llegar a ser capaz de plantear mejor o a seguir rascando para llegar a entender hasta dónde le aprieta el zapato, aunque hoy hemos adelantado algunas cosas, para después ser capaz de hacer toda la parte del proceso de venta completo. Verás, me gustaría dejar, no quiero dejarte deberes, ni quiero, estamos en julio, es la universidad de verano de las ventas, pero sí que me gustaría que pensaras en la última reunión que has tenido con un cliente, me da igual que sea nuevo, sea potencial, y que seas capaz de escribir cuál es su situación actual y cuál es su problema. Si no eres capaz de escribir situación actual y su problema, va a ser muy difícil que continúes, porque ¿qué vas a hacer? ¿Cuántas opciones de propuesta vas a tener que presentar? ¿Cuántas preguntas más vas a tener que hacerle para encaminar? De ahí la belleza de dedicarle tiempo, y vuelvo otra vez a insistir, a preparar la reunión para hacer las preguntas adecuadas que te permitan entender la situación y el problema de verdad que tiene tu cliente. ¿Dónde le está apretando el zapato? ¿Dónde le va contra su margen y contra su negocio? Cuanto más ajustado esté o cuanto más pegado esté al negocio el problema que resuelves, menos peso va a tener el importe económico. Ahí te lo dejo, que esto es importante. Entonces, dicho esto, que hemos visto hoy las 2 partes bueno, 2 de las 5 partes del método SPIN, ¿qué tienes que intentar evitar siempre? Hacer perder el tiempo a tu cliente haciendo esas preguntas de situación que tú podrías haber respondido investigando, dedicándole un poco más de tiempo. Puedes ser tú quien haga la introducción, haciendo un resumen de lo que has averiguado para que te lo valide, y eso es distinto a que te lo cuente algo que en teoría tú ya podías haber sabido. Otro de los problemas habituales cuando se está identificando la solución de los problemas del cliente o la situación del cliente es quedarte con el primer síntoma y no quedarte y no rascar hasta llegar al problema. Te quedas con el primer síntoma y vas corriendo a proponer la solución. Cuando el síntoma no está identificado claramente con la raíz, ¿no?, del problema, y propones una solución, esa solución no tiene ningún anclaje a lo que realmente tiene que resolver tu cliente. Y por lo tanto, bueno, pues tu propuesta tendrá que dar muchas más versiones y estarás perdiendo puntos en el escalón de la credibilidad, de la confianza y del tiempo de tu cliente. Ya sabemos que 17% es lo que pasa contigo y el otro 83% lo busca por fuera. Por eso, al final, sin una causa, acabas proponiendo algo sobre lo que no es y algo que no es. Por supuesto, y no sé cuántas veces creo que he dicho esto, es que por eso he hecho este silencio así, marcado y dramático, que no es el objetivo, porque estaba diciendo, ¿esto cuántas veces lo he dicho? Pues lo he dicho como una, no sé, yo creo que en todos los episodios en los que hablo de la importancia de preguntar, de entender y de cualificar, sale este mismo disclaimer, warning o advertencia o por favor, por favor, por favor. Y es que prepararte a la reunión y tener claro que tienes que preguntar no significa hacer un interrogatorio.
significa tener una conversación con un objetivo. Y dentro de ese objetivo están las preguntas que tienes que hacer. Y cada pregunta bien hecha tiene una respuesta que te ayuda a integrar el resto de preguntas, porque vas enlazando pregunta con respuesta, con pregunta con respuesta. Cuando estás bien preparado, salvo que te surja rascando algo que no esperabas, al final cada pregunta lleva a la siguiente. De cada respuesta sale la siguiente pregunta. Eso solo pasa cuando de verdad te lo has preparado bien. Y uno de los errores más habituales a la hora de vender, y esto nos pasa, fíjate, yo creo que esto no está relacionado con la venta, esto está relacionado con el ser humano. ¿Y sabes por qué? Porque una de las cosas que suele pasar habitualmente es que cuando alguien ve o cree ver el problema claro, allá va, corriendo a poner la solución encima de la mesa. Y no toca proponer, porque tú puedes ver el problema, pero tu cliente no puede ver hasta qué punto eso es un problema. Y si tú te saltas esa parte y empiezas a proponer la solución, pues tu cliente no va a encontrar esa necesidad y por lo tanto, ¡pum!, se te va diluyendo. Así que hay que entender bien el problema entero y hay que entender bien el proceso entero y hay que involucrar al cliente en todo el proceso para que al final puedas llevar a buen término. ¿Y estoy adelantando contenido a otros episodios? No, estoy hablando de sentido común. Por eso, preguntar para averiguar cuál es la situación, cuál es el problema e indagar tú por tu cuenta toda la parte previa, lo que va a hacer es que tengas una foto completa de tu cliente, o al menos mucho más completa de antes. Y ya sabes que a mayor nivel de completitud, mucho más fácil va a ser que tengas la capacidad de sobre eso proponer más opciones. No me quería extender porque como estamos así, como te decía, en este hemisferio en verano, quería que tuvieses el método Spin Selling, que me sigue pareciendo, fíjate, desde el 88, una de las mejores formas de vender, porque es vender entendiendo. Y quería que te quedases con la idea de que seguir preguntando es fundamental. ¿Para qué? Para entender y para indagar y para detectar cuál es el problema. Luego ya veremos que seguimos preguntando en el resto de partes. No me quería extender más. Recuerda que en las notas del podcast vas a tener el descargable del Mutual Action Plan, del MAP, por fin, ha costado, pero ahí está, y que a lo largo de de los siguientes episodios, de la semana que viene, de los siguientes, vas a tener una guía completa de lo que es el método Spin Selling para que lo puedas aplicar de manera sencilla y práctica. Ya sabes que yo no quiero que te lleves un tocho, para eso léete el libro, lo que quiero es que lo lleves aterrizado para cómo puedes llevarlo a práctica pues, en tu día a día de la manera mucho más fácil, ligera y no te voy a decir divertida, pero por lo menos entretenida posible. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Chao, chao, chao. Y recuerda que si te ha gustado, comenta, comparte, dame un like o hazme saber de qué otra forma te puedo ayudar. Chao, chao.